pero en Perú también tenemos varios aeropuertos internacionales. El tema es que no hay una promoción adecuada. Iquitos es internacional, Cusco es internacional, el de Chiclayo también. Copa Airlines, por ejemplo, lo utiliza y lo ha venido utilizando. Entonces, en Pero no realidad, tenemos la lo que demanda tenemos que porque darnos justamente cuenta es no que le el damos problema, esa promoción. O sea, no agarramos y decimos, oigan, también tenemos ese esto. esa es otra cosa Y esa es chamba de importante. Es los decir, hay que políticos en hacer una gobierno. promoción adecuada. Esa es chamba de los políticos No, en no te escuché, gobierno. perdón. O sea, esa es chamba, No te digo, solamente de es los un tema de políticos en chamba de gobierno. política. Ya vamos a la agroindustria, cosa que no pasa con China. Estoy en este momento con el economista Edmundo Lizarzaburu, que es profesor de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN. Edmundo, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo acá en tu programa. Gracias, Edmundo. Coméntame, ¿estamos optimistas con este nuevo tratado con Hong Kong? Bueno, Hong Kong es una de las partes de Yo China creo que que no, hace una mejor compra, ¿no? De calidad, de productos ya mucho más procesados que lo hace China, que casi todo se lo lleva en materia prima. yo, yo creo que hay que separar el APEC y los resultados y los acuerdos en dos grandes grupos, ¿no? El primero es lo que se ha logrado con China, ampliar los capítulos, porque vamos a poder exportar pecanas, vamos a exportar productos congelados y que de alguna manera eso va a promover la agricultura que tiene varias ventanas y que tiene una generación de empleo muy importante. Lo segundo que has mencionado respecto a Hong Kong es fundamental porque de alguna manera eso va a permitir poder empezar a exportar también valor. Hace un momento tú comentabas algo que ha sido esencial y yo quería resaltar. Las exportaciones que tenemos con Estados Unidos y Japón son de valor agregado. En la zona sur del Perú, sobre todo en Ica, hay muchas empresas textiles que exportan valor, que exportan productos textiles, ¿no? A un precio muy alto y muy atractivo. Entonces, en realidad, el APEC como tal sí nos ha beneficiado. Lo que tenemos que entender, y la población y el ciudadano AP tiene que entender, es que todavía nuestra economía se maneja en el circuito de los commodities. Entonces, cuando el precio del commodity está alto, Bueno, claramente tenemos mayor recaudación. Cuando exacto. el precio es bajo, tenemos un problema. Entonces, pero nosotros no solamente debemos ser, sácame de pronto de esta y de Edmundo. Considero de que uno no debe depender de un solo ingreso. Es como en una familia. Yo no solamente voy a depender de un trabajo si sé que no me alcanza para poder cubrir mis gastos básicos. O sea, no se trata de estar apagando incendios, se trata de construir, de prosperar, de ahorrar, de mejorar, de cambiarle la calidad de vida a mi familia. Yo siento que como país vamos ahogando incendios y que sí está bien, tenemos un ingreso fijo de los commodities y nos acomodamos. Si nos va bien, tenemos mayor recaudación. Si nos va mal, entonces en el país no hay plata, pero no es lo único que tenemos nosotros como país para ofrecer, Edmundo. Tenemos la agroindustria que, como tú lo has dicho, y estaba leyendo estos informes, Estados Unidos y Japón nos compran ya productos listos para de pronto ya allá simplemente calentarlos y comerlos, como se hace con la papa María, que me he quedado en Estados Unidos fantasiada, Edmundo, porque yo que soy de la sierra, orgullosamente serrana, me encanta mi papita amarilla, la harinosita. Entonces me cuesta sancocharla, caliente la mano, esta es que la pelas para que te la comas. Allá ya está lista, solamente la pones peladita en el microondas, un poquito de agua al microondas y ya te sale lista la papa. O sea, imagínate, me he quedado impresionada. Inca, no sé qué más se llama la empresa, la vi, es peruana, obviamente la papa amarilla de allá es peruana, de primera calidad. Entonces digo, eso también podría nosotros darnos una mayor cantidad de ingresos. No solamente basados en los metales, en la minería, también podríamos darle la otra cara de la moneda y explotar nuestro tema turístico, porque si bien es cierto, solamente Machu Picchu es el que recibe la gran cantidad de turistas, pero tenemos muchos otros polos turísticos que nos falta implementar, porque cuando salimos fuera del mundo te das cuenta que ellos no tienen el nivel de historia que nosotros tenemos, pero lo manejan mucho mejor. O sea, hacer turismo hasta se hace más cómodo por las vías de comunicación, por la infraestructura, por todo el sistema que hay. Entonces, no solamente debemos vivir de los commodities, yo creo que debemos de ver el país de qué más trabajo, qué más exploto. El turismo me tiene que dar mayor ingreso, la agroindustria me tiene que dar mayor ingreso, o estoy equivocada en el mundo, o sea, o veo el país de manera diferente. A ver, has planteado algo que es bien interesante y cuando yo digo commodities no digo que dependamos de una sola fuente de ingreso y tú le has dado en el clavo. ¿Y cuál es el clavo que tú has acertado? Es diversificación.
Hace un momento estabas con la representante de Gamarra y en realidad el emporio de Gamarra ha sido muy resiliente y se ha ido transformando. Y no solamente es un problema de 10 años, es un problema que tiene más de 16 años en realidad. Y a pesar de eso, todos los opinólogos decían que Gamarra iba a quebrar y Gamarra no está quebrado, Gamarra ha seguido avanzando. Entonces, el otro componente que es importante es poder exportar valor agregado, y ahí sí coincido contigo, la agroindustria está en ese proceso, pero no solamente es la agroindustria, la propia minería está aprovechando los commodities para poder darles un valor agregado y no solamente exportar el mineral, sino, por ejemplo, empezar a exportar cátodos. Y lo otro que es importante a nivel de turismo, tú has mencionado algo que es un mito que tenemos que romper. Las personas extranjeras que vienen al Perú ya no solamente van a Machu Picchu, están en Arequipa, van al Colca, van a Iquitos, van a Ucayali, a Loreto, es decir, ya se está masificando y ya el Perú no solamente es Lima o Cusco, ya Pero no son en el mucho nivel que más ciudades. quisiéramos, Pero Edmundo. Por ejemplo, tú cuando vas, te voy a poner un ejemplo cercano, ¿ya? Vámonos a México nada más. ¿Cuántos aeropuertos internacionales tienes cuando tú quieres comprar tu boleto a México? Te dice, ¿quieres llegar al DF? ¿Quieres llegar al de Guadalajara? ¿Quieres llegar al de Monterrey? ¿Quieres llegar al de Cancún? ¿Quieres llegar al tal? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta la diversidad turística que hay, porque tienes aviones internacionales que llegan. disculpa que te interrumpa, pero en Perú también tenemos varios aeropuertos internacionales. El tema es que no hay una promoción adecuada. Iquitos es internacional, Cusco es internacional, el de Chiclayo también. Copa Airlines, por ejemplo, lo utiliza y lo ha venido utilizando. Entonces, en Pero realidad, no tenemos la lo que demanda tenemos porque que darnos justamente cuenta es no que le el damos problema, esa promoción. O sea, no agarramos y decimos, oigan, también tenemos esto. esa es otra cosa Y esa es chamba de importante. los Es decir, hay que políticos hacer en una gobierno. promoción adecuada. Esa es chamba de los políticos No, en no te escuché, gobierno. perdón. O sea, esa es chamba, No te digo, solamente de es un los tema de políticos en chamba de gobierno. políticos. Claro. A ver, yo creo que tenemos que diferenciar varias cosas aquí. Yo creo que es chamba de todos, porque al final todos tenemos derechos y obligaciones. Entonces, el Perú va a ir creciendo con o sin los políticos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tenemos que tener la capacidad de poder exigir y poder dar como punto importante. Creo que eso es un componente fundamental que el consumidor tiene que tener claro. Tiene derechos, por supuesto que los tiene y los tenemos todos, pero tienen obligaciones. Y ahí está el componente importante. Lo que va a traer el APEC y el beneficio más importante es el potencial, en teoría, incremento de la recaudación, porque algo que no logramos entender es que los servicios básicos, buenos, malos, incompletos, que da el Estado peruano, tiene atrás no solamente a políticos, tiene atrás a funcionarios, ¿no? A que están trabajando 24 horas al día y probablemente los 7 días de la semana, y nadie los conoce y nadie los reconoce, porque son los propietarios de los procesos y están buscando que las líneas de atención puedan funcionar. Entonces, claramente hay que separar la parte política del propietario y del funcionario, del servidor público que está fajándose en el día a día, buscando que las cosas funcionen y que el ciudadano por lo menos reciba una pastilla, porque esa es la parte importante. Hoy en día, ¿no es cierto? Si nos comparamos con hace 15 o 20 años, hay grandes cambios, pero lo que más cosas hay son retos. Y eso la ciudadanía no lo está entendiendo, porque cuando salimos a marchar, reclamamos, pero terminamos politizando el reclamo. Tú hablabas ayer y déjame por favor contarte una anécdota. Tú estabas ahí en las marchas, yo también estaba, pero yo estaba recogiendo a mi hija y los ciudadanos que estaban marchando estaban haciéndolo de manera violenta y no me dejaban circular. Entonces la pregunta es, ¿sus derechos para reclamar están sobre los míos para circular? Eso es lo que no logramos enterar nosotros como peruanos. Entonces eso al final termina generando una carga y haciendo que los propietarios del proceso, directores generales, viceministros, directores, funcionarios, jefes de los diversos ministerios, terminen gastando el tiempo en poder solucionar situaciones que no son claras. Los reclamos de la población son claros, no los sigamos cambiando. Necesitamos salud, infraestructura, Seguridad. educación. El APEC nos puede dar eso y seguridad definitivamente que es transversal. ¿El APEC nos puede dar eso? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? No solamente exportar, no solamente aranceles, importar tecnología, importar innovación, Edmundo, enviar a de todas investigadores. maneras, yo coincido contigo en muchas cosas, pero viendo los resultados de la PEC anterior, nos ha ido mal, hermano. O sea, ha sido una pésima inversión, porque hemos crecido muy poco. Para los demás miembros les ha ido bien.
Es lo que dice la estadística de la PEC anterior. Ahora, me tengo que ir a una pausa comercial. Regreso tras la pausa, no se mueva. Ahora ustedes saben que se va rápido y cuando hablamos con personas como Edmundo Lizarzáburu, cuando hablamos de temas económicos que realmente importan mucho a la ciudadanía, porque estamos hablando de los bolsillos, de cómo nosotros nos beneficiamos con todo esto. Punto y aparte, la PEC anterior no nos ayudó muchísimo. Se dijo tantas cosas y en el tiempo nos dimos cuenta de que no resultó como se pensaba. Esperemos de que ahora sí, porque esta PEC viene no de la mano. Ha coincidido con que se esté inaugurando el megapuerto de Chancay, con que se hayan hecho algunos tratados para los cuales no necesitamos gastar mucha plata, como le decía mi productor, no nos gastamos 800 millones para firmar tratados. Normalmente es un tema, un equipo técnico, diplomático, que hace todo este tipo de negociaciones, pero se han dado estas circunstancias y para terminar, Edmundo, pedirte que le digas a la ciudadanía qué puede esperar próximo a la PEC, qué viene para el ciudadano de a pie. A ver, no, gracias por este cierre. Yo creo que lo que viene para el ciudadano de a pie son los beneficios que se van a ir materializando a lo largo de los años. Y hay un punto importante que sí quiero coincidir contigo. El resultado de la PEC anterior no se pudo materializar. Tuvimos una gran pandemia que fue muy mal manejada. Entonces, en la medida que no exista ningún evento exógeno en los próximos años, la economía debería estar creciendo. El puerto de Chancay debería permitir generar una integración de clúster. Creo que lo más importante al final va a ser que va a haber más empleo tangible. Yo creo que ha habido un enfoque fundamental en la MIPE. Hay que revisar la Ley General del Marco del Trabajo para poder ampliar y diversificar mucho más cosas. Y yo sí soy optimista porque creo, como te decía hace un momento, que hay funcionarios, servidores públicos que están comprometidos con este día a día y esa es la parte importante que se va a ir viendo en el 2025, 2026 y 2027. No todo va a ser inmediato, pero creo que por lo menos va a haber un panorama mucho más positivo, esperando obviamente que no exista un evento exógeno como una nueva pandemia que se dio en el 2020-2021. Te agradezco mucho, Edmundo Lizarzáburu. Ha sido un gusto hablar contigo sobre la PEC y sobre todo sobre los beneficios que, como él lo ha dicho claramente y como tú y yo lo sabemos, no son inmediatos.